Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y desde Madrid, España, estamos meditando la palabra de Dios. Esto no es la misa, esta es una reflexión del Evangelio. Quiero aclararlo para que la gente no se confunda y sepa que estamos reflexionando el Evangelio. San Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12. El envío misionero. En el capítulo 9 de San Lucas, los discípulos que andaban con Jesús, pues se les subieron los humos y se andaban preguntando y peleando quién era el más importante, quién era la persona que más valía. Y mientras que ellos peleándose por los primeros cargos, y mientras que ellos peleándose por los primeros puestos, otras personas andaban expulsando demonios, llevando la palabra, hablando en el nombre de Cristo. Y cuando se dieron cuenta, Juan lo llamó y le dijo: deja de estar hablando en el nombre de Cristo. Y vamos a decirle a Jesús: Jesús, le prohibimos a uno que estaba hablando en nombre de tuyo porque no es de nosotros, porque no anda con nosotros. ¿En qué andaban? Peleándose los primeros puestos. Ese estaba llevando la palabra, evangelizando, predicando, expulsando a los demonios en el nombre de Cristo, y no se había unido al montón. Y lo que hacía el montón era pelearse los primeros puestos. En el capítulo 10, Jesús va a reunir a 72 discípulos, no va a escoger a los apóstoles. A 72 discípulos, a lo mejor estaban ellos, pero no los va a tomar en cuenta en primer lugar. Ya los había mandado a misionar y en la región de Cesarea de Filipo empezó a predicar. En el capítulo 9, versículo 1, manda a los 12 que recogen la información de quién es Jesús. Jesús es el Mesías, dice Pedro. Pero ya en el capítulo 2 abre el compás un poco más y manda 72 discípulos a los lugares donde él iba a ir. Juan prohibiéndoles, peleándose los primeros puestos, y Jesús manda 72. A Jesús no le importa que usted sea de primero o de segundo, de tercero, que sea un encargado, que sea un jefe, que sea quien sea. Jesús lo que quiere es que prediquemos y evangelicemos. Y ustedes van a ver que el envío misionero tiene varias características. Una característica de atrás para adelante: si en algún lugar no los reciben porque usted no es de ellos, no los aceptan, no les cae bien, les cae mal, les cierran la puerta, no lo dejan trabajar, agarre las sandalias, sacúdase el polvo de los pies en señal de protesta. Pero dice Jesús: no se vuelva uno de ellos, no se convierta en uno de ellos, proteste, sacúdase las sandalias, que ni el polvo del piso se le pegue, que usted no aprenda esas actitudes, que no se le pegue el mugrero donde está pisando, que no se le pegue la cochinada donde está pisando, que no se le pegue la frialdad donde está pisando. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El misionero debe quedarse en una casa donde lo reciban,
No debe andar de casa en casa. Debe quedarse en un sitio, debe instalarse, debe estar colocado y puesto en un lugar. Cuando vamos a la misión, debemos tener un lugar, un centro de misión para dormir, para comer, para predicar, para que se pueda reunir la comunidad. Y donde esté el misionero, la comunidad debe ir a acercarse. No anden de casa en casa porque después invitan y la gente, ¿cómo hace para llegar? El misionero no se debe preocupar ni por bolso, ni por morral, ni por sandalia, ni por túnica, por nada. El misionero debe saber que las personas a las que les va a predicar, a hablar, a llevar la palabra, dijo San Pablo, tengo derecho a recibir bienes materiales. Si sembré bienes espirituales en ustedes, ¿qué de malo tiene que me den bienes materiales? ¿Qué de malo tiene? Que reciba de aquellos en quien he sembrado la palabra de Dios bienes espirituales, que de ellos reciba bienes materiales. El trabajador tiene derecho a su sustento. Si usted está trabajando, Dios lo va a sustentar, lo va a alimentar y no lo va a dejar solo y abandonado. Y una de las primeras que me llama la atención y que ustedes y yo podemos verlo en la Biblia, Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12, es: los envío como corderos en medio de lobos. Esa es una de las más dolorosas y de las más tristes en la misión. Porque el que lleva la palabra, el que tiene un corazón sediento, que le arde por predicar la palabra de Dios, por llevar el evangelio, como dijo Jesucristo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El misionero, el sacerdote, el laico que quiera llevar la palabra de Dios por todos los rincones del mundo, el laico que quiera cumplir el mandato misionero, el sacerdote que quiera hacerle caso a Cristo, dice Jesús, te envío como un cordero. ¿Se acuerdan de Jesús? En San Juan capítulo 1, versículo 29, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo terminó el Cordero de Dios? Mateo 26, 44, que estaba orando más adelante. ¿Cómo terminó el Cordero de Dios? Mírenlo aquí, mírenlo. Crucificado. Los envió como corderos en medio de lobos. Y cuando cae la manada de lobo a los corderos, se lo tragan, se lo comen, lo devoran, lo despedazan y lo destruyen. En español, si usted va a predicar la palabra de Dios, le van a dar más palo que una gata ladrona. Y Jesús lo advierte, y Jesús lo dice, y Jesús lo muestra. Jesús lo avisa, lo notifica y nos dice que vamos a ser perseguidos por predicar la palabra de Dios. A los que no prediquen la palabra de Dios, a los que no lleven el mensaje, a esos se dejan quietos, a esos no se tocan. Esos no tienen problema porque el diablo los tiene amarrados. ¿Para qué le va a hacer la guerra a sus amigos? Pero aquel que predique, aquel que evangelice, aquel que lleve la palabra, ese sí, vamos a despedazarlo, vamos a desmembrarlo, vamos a ver cómo le hacemos la guerra para que se calle, porque ese cordero se tiene que morir, tiene que entregar la vida, tiene que ser desvanecido. Así o más claro.
¿Cómo la ve usted que tiene lentes? No le han dicho a usted, ahí llegó el santurrón, ahí llegó el beato de la iglesia, ahí llegó Padre Pío, Madre Teresa, el ratón de iglesia, mira. Padrecito, madrecita, venga. En son de burla, en son de juego, para que usted se sienta mal, para que usted diga, no voy más a la iglesia. ¿No ha sido un cordero en su casa usted devorado y despedazado por su misma familia? ¿No lo dijo Jesús? En una casa habrá enemistad entre el padre y el hijo, entre el hijo y el padre, la madre contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿No lo dijo Jesús? La madre contra la hija. Habrá una división por causa de la palabra de Dios. Si usted predica, le van a dar palo, le van a tirar piedras porque eres un árbol que da frutos. Pero si usted no predica la palabra, te dejarán tranquilo, haga lo que quiera, viva como quiera. Usted es de los nuestros, de los que no se mortifican la vida y que no dicen nada. Y el primero de Jesús, vamos atrás para adelante, ahorita vamos adelante para atrás. Jesús, cuando hace el envío misionero, es a los lugares donde Él pensaba ir. Cristo quería ir a todos lados, quería llegar a todos lados, pero llamó a 72. Vengan acá. Y los mandó a los lugares y a los sitios donde Él pensaba quería ir. Cuando el misionero va en el nombre de Cristo, debe saber que a ese lugar iba a llegar Cristo. ¿Cómo trataron a Cristo? ¿Bien o mal? Algunas veces lo aplaudieron. Algunas veces le colocaron por el camino ramas. Algunas veces se pararon y le dijeron, váyase de aquí. ¿Se acuerdan los genesarenos? No queremos que estés aquí. ¿Se acuerdan de los cerdos cuando lanzó los cerdos al barranco? Los sacaron. ¿Se acuerdan de las sinagogas cuando los sacaron de la sinagoga con piedras en la mano? Cuando empezó a predicar la palabra. Algunas veces lo sacaron a Jesús de diferentes lugares. Tenía que caminar por las orillas. Pero a lo último, Jesucristo terminó crucificado. Y si Jesús quería ir a esos lugares, siempre va a ser lo mismo. La cruz, Jesús por eso lo dijo en San Marcos 8:34, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y vámonos, sígame. El envío misionero de hoy nos muestra que Cristo quería llegar a muchos lugares, pero a esos lugares donde iba a llegar, no siempre iba a ser bien recibido. Habría momentos en que le iban a dar la espalda, habría momentos en que le iban a correr y a sacar y no lo iban a aceptar. Y eso pasa en todos lados. Con todas aquellas personas que quieran llevar la palabra de Dios y quieran trabajar de corazón. En la iglesia, fuera de la iglesia, en las comunidades, en los sectores, donde quiera usted trabajar por Cristo, serás un cordero en medio de lobos. Cristo quiso estar ahí y por eso te mandó. Y ese mandato de Cristo va unido a persecución, a problemas, a dificultades. Pero un día Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le preguntó, nosotros lo dejamos todo y te seguimos. A ver, ¿cuál es el premio? ¿Qué es lo que nos toca? Y Jesús le dijo, yo les aseguro, el que haya dejado casa, padre, madre, familia, hijos por mí, por el evangelio, tierras y demás, recibirá en esta vida 100 veces más junto con persecuciones y en la otra vida eterna. ¿Sí? Vamos a meditar el evangelio para que usted se vaya dando cuenta de los detalles de este evangelio. Para que usted se vaya dando cuenta de este evangelio, como San Lucas dice que es el envío misionero. Lucas capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor.
En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos. En el capítulo 9 ya había mandado a los apóstoles. En el capítulo 10, cuando se dio cuenta que había gente hablando en su nombre, capítulo 9, se dio cuenta que había gente expulsando los demonios, envió a otros 72 en su nombre. 72, varios, muchos, no pocos. Y los mandó por delante. Así como, ¿se acuerdan en estos días de Lucas, ahí mismo en capítulo 9, cuando mandó a Santiago y a Juan a la, a la aldea de los samaritanos, por delante de él, los mandó a pedir hospedaje? ¿Qué hicieron los samaritanos? Le dijeron, no señor, aquí no, se me van, se me van, se me van. Los sacaron corriendo. Lucas del 9, 51 al 56. Se negaron. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se pusieron bravos. Y ya querían bajar fuego del cielo para quemar a los samaritanos. En el capítulo 10 vuelve a mandar discípulos en su nombre por delante. Ya los corrieron, ya los sacaron, los vuelve a mandar. Oigan, los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Los mandó por delante de dos en dos. A todos los lugares donde Cristo pensaba ir, los mandó. Y esa es la primera enseñanza. Cristo quería ir a Roma, allá mandó discípulos. Cristo quería ir a África, allá mandó discípulos. Cristo quería ir a América, allá mandó discípulos. Cristo quería ir a Europa, allá mandó discípulos. Cristo quería ir a tu casa, allá te mandó a ti. Cristo quería ir a tu parroquia, allá te mandó a ti. Cristo quería ir a tu escuela, para eso te mandó a ti. A tu trabajo, y usted está ahí contratado, Cristo te mandó. A todos los lugares donde él pensaba, quería, tenía en mente ir, ahí mandó a sus discípulos. Oigan, y les decía, primero, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. La cosecha es abundante. El mundo es muy grande para trabajar. Y los que van a recoger la cosecha, los que van a buscar la cosecha, son pocos. ¿Por qué se andan peleando por la cosecha? ¿Por qué se andan peleando por recoger la cosecha? ¿Por qué se andan chocando y discutiendo al recoger la cosecha habiendo tanto espacio? En español, ¿creen ustedes que la iglesia es chiquitica? ¿Creen ustedes que la iglesia es pequeñita? No, la iglesia es grandota, donde entramos todos. Oigan, y la cosecha es abundante, bastante. ¿Por qué los segadores se andan peleando? ¿Se acuerdan ustedes de aquella parábola donde Jesús narra que un hombre fue a buscar trabajadores en la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde, al caer la tarde, ¿se acuerda? Y de último se encontró cuando faltaba una hora, a los últimos los mandó a trabajar. Y cuando vino el pago de la cosecha, cuando vino el pago de lo que recogieron, de lo que trabajaron, los primeros pensaron, nos van a pagar más. ¿Se acuerdan de esa parábola o no? Y llamaron a los últimos, le pagaron un denario y a los primeros un denario y se pusieron a pelear. Eso pasa en la iglesia. La cosecha es mucha y nosotros los curas con celos tontos peleándonos los feligreses. Una vez estaba en una actividad por allá, en Venezuela, y se acerca una pareja de esposos
muy amigos, muy cercanos. Y yo me acerco a saludarlos y la mujer se queda viéndome, el hombre se queda, los saludo, le doy un abrazo y la mujer no aguanta y me dice, padre, me tengo que ir. Mi párroco me está viendo y me prohibió hablar con usted. No puedo hablar con usted. Lo siento, padre, hasta luego. Yo me quedé y se fue. Y el padre estaba viendo por acá. Celos tontos, peleándonos nosotros los feligreses, peleándonos nosotros la gente en la iglesia, peleándonos nosotros que mi iglesia se llena, peleándonos nosotros que mi parroquia se llena, que a mí sí me ama la gente, que a mí no. Mire, una de las cosas que yo aprendí en pandemia y me gustó mucho aprenderla es que cuando la iglesia está vacía o cuando la iglesia está llena, yo debo celebrar la misa. No lo hago por la gente, lo hago porque soy sacerdote de Jesucristo y es la orden. Hagan esto en memoria mía. Que si el otro día le decía por ahí un padre polaco que me encontré en una comunidad en Estados Unidos, me tocaba a mí celebrar la misa, había la gente ido y el padre no me dio la opción, me regañó, me mandó a quitar los ornamentos, me dijo que yo solamente iba a esa iglesia, primera vez que iba y la última también. Solamente iba cuando iba bastante gente, claro que estaba emocionado porque había mucha gente, que la misa la iba a hacer él, porque él era el que mandaba después del párroco. Bueno, me dijo, agarró y empezó la misa. Cuando vio ese gentío, empezó a celebrar la misa, pero una niña chiquitica, la mano derecha, le robó la paz. Y cuando escuchó a la niña llorar, fue y le echó un regaño a la mamá, perdió la misa, le dio rabia, se molestó porque quería silencio absoluto y había niños. ¿Y qué culpa tienen los niños, pues? Y se entró bravo, ya lo dejé en sacristía, agarré y me puse yo a predicar después de que se fue. La cosecha es mucha. No se anden peleando por los niños de catequesis. No se ande peleando por el ministerio del coro o el ministerio o el apostolado cualquiera. Busque nuevos integrantes, llámelos. Hay mucha gente dispuesta a trabajar. El problema de nosotros es que entramos a un grupo, un movimiento, un apostolado dentro de la iglesia y ahí nos quedamos estancados. Vienen las mismas personas que siempre venían. Si la cosecha es mucha, hay tanta gente para llamar, para traer, ¿por qué no los llama? Vienen los lectores y son los mismos 2 lectores. Y en esa parroquia no pueden formar más lectores, abrir un curso para que se acerquen más. Catequista, lo mismo 10 catequistas de 40 años. Con todo el respeto y agradeciéndoles el trabajo. Y ahí peleándose. La cosecha es mucha. Hay mucha gente que puede venir a ayudar en la catequesis. La cosecha es mucha y andamos recogiendo los granos cerquitas y peleándonos y chocándonos. No hay en el mundo entero tantos cristianos. Sí, la cosecha es mucha. Vamos a buscarlos. Vamos a llevar la palabra de Dios. Y los sacerdotes con celos tontos. Porque ven que otro padre llama más gente o porque ven que otro padre atrae más gente. Pues la cosecha es mucha. Los trabajadores pocos. Y ahí se andan peleando los curas por las misas que tienen más número de gente. Y ahí se andan peleando los curas por las misas que tienen más personas que llegan. ¿Cómo la ve usted que la tiene lentes? La cosecha mucha y los trabajadores pocos. Hay que orar por las vocaciones. A mí me da tristeza que muchos seminarios, conventos, se están cerrando por falta de vocaciones. Sí, señor. Los trabajadores somos pocos y muchos ya estamos viejos, otros jóvenes y otros comenzando. Hace falta el relevo, hace falta trabajadores. Si su hijo le llega a decir a usted un día, quiero ir para el seminario, no sea egoísta con su hijo. Apóyelo. Necesitamos trabajadores. Ay, no, padre, ¿y mis nietos? Pues que se lo dé otro hijo. Pues yo no tengo más hijos. Entréguele ese hijo a Dios, que vale la pena ser sacerdote. Si su hija en algún momento le dice, mamá, quiero ser religiosa, no le cierre las esperanzas, no le dé la espalda
y no le diga, usted ya no es más mi hija, porque yo quería tener nietos y nietas y usted no me los dio. Fuera tenido más hijos o que sus otros hijos se lo den. Los trabajadores son pocos. Cada día menos los jóvenes que quieren ir al seminario, las niñas que quieren ir al convento. Cada día menos los laicos que quieren comprometerse en la iglesia al servicio y al trabajo. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores en sus campos, a sus campos, para sus campos. Debemos orar de manera especial los jueves por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hoy cuando vayas al Santísimo a orar, pídale al Señor para que envíe trabajadores a sus campos, para que en su parroquia afloren, surjan vocaciones sacerdotales y religiosas y laicos comprometidos. Hay que orar por las vocaciones. Hay que pedirle al Señor por las vocaciones. Luego, pónganse en camino. No se queden ahí sentados, vámonos. Jesús no daba instrucciones para no cumplirlas. Jesús daba instrucciones para que las cumplieran y se pusieran en camino y se hicieran las cosas. Pónganse en el camino, háganle, muévanse, vámonos. Pónganse en el camino. ¿Qué se van a encontrar los apóstoles, los discípulos en el camino? Primero, los envío como corderos en medio de lobos. Cuando usted vaya a evangelizar, cuando usted vaya a misionar, cuando usted vaya a predicar, no va a ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Le ha pasado o no? Vamos a hacer el rosario. Ay, ya comenzó la fanática. Vamos a la misa. Ay, ya comenzó mi mamá cansona. ¿De dónde viene? De la iglesia. Ay, mamá, pero es que usted ya parece una monja. Papá, ya parece un cura metido allá en la iglesia. ¿Para dónde va? Para la misa. Ya se va el ratón de iglesia. Allá. ¿Quién sabe qué va a hacer allá? ¿Qué va a ser? Un retiro. Ay, a este le vamos a colocar Padre Pío o Madre Teresa. Los envío como corderos en medio de lobos, de personas groseras y feas que harán lo imposible y lo posible para que su vida sea desdicha, problemas y dificultades y usted se canse y diga, ya no puedo más, tiro la toalla, hasta aquí llegué. Yo sirviendo a Dios con todo el corazón y lo que he tenido son persecuciones y problemas. Sí. Jesús lo dijo, usted es un cordero y ahí se va a encontrar con lobos. En la iglesia hay corderos, sí, gente muy mansa, muy tranquila, muy amable, muy servicial, pero también hay lobos. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, lobos disfrazados de ovejas. Lobos con apariencia de oveja, que por fuera parecen ovejitas, pero realmente son lobos feroces por dentro que andan destruyendo y acabando a cualquiera que se encuentre. Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo van a reconocer por sus frutos. Así o más claro. Ojo pelado con eso. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Lobos en la iglesia devorando. Que a usted le gusta predicar, no va a predicar más. Que a usted le gusta llevar la palabra, le vamos a hacer la vida imposible para que no la lleve. Que usted tiene el don de la profecía, de llevar el evangelio, pues aquí llegaron los lobos y de que nos lo comemos y de que lo callamos, lo destruimos, dijo Jesucristo. Por eso cuando yo vine a España ya venía preparado porque yo había escuchado ya ese evangelio.
Y lo he mostrado y lo he denunciado para que ustedes se den cuenta que sí hay lobos en la iglesia. Pero no por eso dejo la iglesia. Pero no por eso no amo la iglesia. Pero no por eso la iglesia deja de ser santa. Pero no por eso la iglesia deja de ser la esposa de Jesucristo. Pero no por eso es el motivo de yo decir me encontré con un lobo y hasta aquí llegué y ya no más. Entre más problemas y entre más lobos se necesitan más corderos y se necesitan más pastores. Cuando hay un lobo debe aparecer un pastor. Cuando hay un lobo feroz, el pastor, no el asalariado, de San Juan capítulo 10, ustedes unos asalariados que cuando ven el lobo se van. No, el asalariado no. Se necesitan pastores según el corazón de Cristo, con los pies en la tierra, las rodillas en el suelo y los pantalones bien puestos y la vara bien agarrada con la Biblia para predicarle y ahuyentar a esos lobos rapaces que en la iglesia se han camuflajeado de ovejas y quieren hacer daño y comerse a todo el mundo y pisotear a todo el mundo porque es nuevo, porque es novato, porque es misionero, se lo quieren tragar. Pero aquí se encontraron con un pastor, se encontraron con un cura, con un sacerdote que por poca edad que tenga en el ministerio, ya me los he encontrado de frente, de cara, y ya los he visto y ya sé cómo son y cómo actúan. Si en Venezuela recibí ataques de los lobos rapaces que tienen los protestantes, en España, dentro de la misma iglesia, me encontré con lobos disfrazados de ovejas. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Pero de espalda, poniendo chisme y poniendo quejas. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ay, padre, usted escogió el evangelio para hablar eso hoy. ¿Porque es que a usted le gusta? No. Lucas capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Y el evangelio de hoy. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando yo llegué a España, yo estoy viviendo esto. Me vine con mi maletica, un morralito, un bolsito, mi mochilita, y así llegué. No preparado para nada. Y cuando llegué, mis compañeros, bueno, algunos sacerdotes que se acercaron, algunos, voy a utilizar la palabra algunos. Aquí hace mucho frío. Aquí cuando cae la nieve es algo impresionante. ¿Usted trajo abrigo? ¿Para ese frío? No. Traje uno que siempre cargo por ahí. Eso no le sirve. Tiene que buscarse un buen abrigo. En vez de regalarme un abrigo, bueno, y lo prediqué cuando tocó Santiago capítulo 2, versículo 14. Una fe sin obras está muerta. Si usted mira a un pobre que no tiene ropa y sabe que no la tiene y le dice, abrígase, vístete bien, abrígate porque el frío te pega, y no le da ropita para abrigarse, dígame, ¿qué fe tiene? Ninguna. La fe, si no va acompañada de obras, está muerta. No traje nada. El día del recibimiento llegaba la gente y ustedes lo vieron. Ahí un día con el padre Marcos Galvi. Padre, aquí le traje estos guantes para el frío. Padre, aquí le traje estos gorros para el frío. Padre, aquí le traje este chaleco para el frío, esta ropa para el frío, estos zapatos para el frío. Padre, aquí le traje una ofrenda. Padre, aquí le traje comida. Padre, una señora, aquí le traje una gallina porque a usted le gusta la gallina. Y aquí unos chocolates. Y la gente, las religiosas, vinieron hasta aquí, me buscaron, me trajeron hasta ollas y platos. Todo lo que necesitaba, hasta cuadernos, hostias, vinos, comida,
Dijo una hermanita, y hasta un repollo, padre, gracias, gracias. La religiosa, es una hermanita, me dijo, mi hermano falleció, pero yo le regalo los zapatos de mi hermano. Y aquí está esta ropita, y aquí está esto. ¡Qué bendición más grande! No lleven nada por el camino, porque el que nos envió se va a preocupar de nosotros. Y aquellos de los que uno espera que se preocupen, le darán la espalda, pero Dios suscitará en el corazón de las personas buenas y generosas el deseo de ayudarte. No todo ha sido malo. También hay muchas cosas buenas que he vivido en este lugar. La mano de Dios, la acción, las cartas de la gente, lo que me escribe, lo que me manda, el apoyo, la cercanía. Que el Señor les bendiga y les multiplique el 100 por 1 a todos aquellos que con su granito de arena, con su comida, con su ropa, con su gesto solidario, me han ayudado y en mi ministerio nunca me han abandonado. Gracias. Que el Señor les recompense a todos. No lleven nada por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Abro un paréntesis. Aquí en España, primera vez en mi vida, de los 7 años de sacerdote, casi 8 que llevo, primera vez que me pagaron un salario. Gracias a la parroquia que me dio un salario. Que el Señor les multiplique y que el Señor les bendiga. Gracias. El que trabaja tiene derecho a su salario. Y yo se los dije y hoy lo repito, sin afán de ofender a nadie. Mi salario ya llegó a Venezuela y se los mandé a las parroquias que considero que están en situaciones muy complicadas. Arizmendi, donde hay 2 personas, un sacerdote y un vicario, un párroco y un vicario, lejos, donde es muy difícil de llegar. Allá les mandamos, de mi salario, 200. Son 600, mandamos 200. La parroquia donde estaba trabajando, La Esperanza, que yo sé cómo es lo difícil, lo complicado, donde hay gente linda y hermosa, pero son situaciones difíciles, allá mandamos 100. Del salario mío. Padre, ¿y usted por qué lo dice y por qué lo habla? Porque se los dije desde antes de venir. No me quiero enamorar de los euros. Para que, a ejemplo de muchos curas que vinieron a estudiar aquí por 2 años, ya llevan 10, 15, 20 años viviendo y se instalaron y no se les regresaron a su país. Porque aquí hace falta muchos sacerdotes. Cada año vienen estudiantes nuevos aquí a estudiar. Hacen falta sacerdotes en nuestra tierra, pero como la situación está difícil, se enamoraron de los euros, del dinero, y se convirtieron en asalariados. Y por eso se instalaron y echaron raíces aquí. Y por eso es que me tienen rabia y molestia y fastidio, porque se los digo en la cara. Asalariados es lo que son. Allá, Torunos, un sacerdote. Ciudad de Nutrias, Venezuela, y pueden llamar a los párrocos de estas comunidades. Altamira de Cáceres, y ya mi salario se los envío a ellos como diezmo. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a socorrer? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a mantener o tender la mano aquí? Aquel que me llamó no dejará que me muera de hambre, ni de frío tampoco, y ya me lo demostró. Y ya antes de que llegara mi salario y lo distribuyera, ya estaba Dios con muchas personas ayudándome y tendiéndome la mano para que yo estuviera aquí con todo lo que necesito para poder estudiar, para poder estar. Haz la prueba, dice el salmista, y verás
qué bueno es el Señor. Y usted hace con su salario lo que quiere. Se lo dan y usted lo gasta en lo que quiere. Para no ahorrarlo, para no guardarlo, para no esconderlo, se lo mando. Y Dios que se encargue. Eso es lo que se llama vivir de la divina providencia. Lo que Dios me regale, eso es. Y el que predica, dice San Pablo, a ese se le paga doble. Sí, señor. Oigan, el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que hayan y díganle, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Esta parte, ya para no alargarnos mucho. Pero si entran en una ciudad, en un país, en algún lugar, y no los reciben, le hacen la vida imposible, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta. De todos modos, sepan que el reino de Dios ya se acerca. Y les digo que en el día del juicio a Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Si en algún lugar donde van no los reciben, sacudirse el polvo de los pies significa que no se les pegue el mugre, que no se les pegue el polvo, que no se les peguen los vicios, que no se les peguen los malos hábitos, que no se les peguen las malas costumbres de ese lugar. Sacudirse el polvo de los pies significa no aprendan malas mañas. Yo vine a este lugar y me dicen 5 minutos, tengo que adaptarme, me adapto. No canto, me adapto. No misa por redes, me adapto. No revestirse de sacerdote para predicar, me adapto. Pero ese mugrero y ese normero que hay, a mí no se me pegan los pies. Lo sacudo, lo rechazo y no estoy de acuerdo. Y aunque tenga que estar aquí y agradezco por abrirme las puertas, esas cosas de callarse porque si usted no se calla tiene problemas. No le hable a aquellos que quieran casarse hombre con hombre, mujer con mujer. No les diga nada, déjenlos quietos. Ese mugrero lo sacudo. No le diga nada a aquellos que quieren interrumpir los embarazos, ese mugrero lo sacudo. No le diga nada a aquellos que quieren quitar la vida a sus padres con una inyección, a ese mugrero lo sacudo. No le diga nada a aquellos que vienen a comulgar a mitad de misa y reciben el cuerpo de Cristo. Ese mugrero lo sacudo. Aquellos que reciben la comunión sin haberse confesado o en adulterio. Ese mugrero lo sacudo. Y no lo aprendo. Jesús dice, el mugre que se le pegue a los pies, sacúdanlo. No lo aprenda. Véanlo, obsérvelo, pero no lo aprenda. Como la gente cuando llega a Estados Unidos. Llega siendo muy católico y muy religioso, pero cuando llega la noche de brujas, usted ve a la gente vestida de brujas y de brujos, y ve a la gente disfrazado y dice, pero si en su país no lo celebraba, se le pegó la cochinera, se le pegó el mugrero. En su país no tenían los migrantes, no tenían nada, pero ahorita no les cabe nada en la casa, tanto consumismo, se les pegó el mugre, se les pegó las costumbres. Se les pegó. Jesús dice que cuando vayan a un lugar, adáptense, quédense en la casa, hagan caso, pero cuando se vayan de ahí, sacudan todo ese mugre, no lo aprendan y no se lo lleven. Así o más claro. Que la palabra de Dios habite en nuestros